reunirnos en esta sala y elevar nuestras palabras al Creador, gratísimas a todas y a todos los que se han reunido en esta sala, en esta reunión, para estudiar estos temas, como es en este día, cuál es la verdadera religión en el mundo. Vamos a contar quizás algunas y algunos de los que nos oyen en este día. Podemos nos en este mosierto tomar o retomar como el mundo conoce algunas palabras o a referirnos de algunos datos que ya lo sabemos, otros los desconocemos y otros los recordaremos. Vamos en primer lugar a mencionar la historia bíblica, para después la tomamos a ella por ser el libro más cercano a la verdad, por ser un libro donde centenares y miles de religiones se apoyan en este sagrado libro. Así es que vamos a revisar, como cuenta la Biblia, el primer personaje en la historia bíblica se llama Abraham, un fiel seguidor del gran Jehová, obediente que Jehová lo puso a prueba y él se enfrentó a esa prueba y la pasó. Si revisamos a Abraham en la historia de la humanidad, no hay ninguna religión que se llame Abraham. Abraham, un hombre tan grande en su época, y no dejará de ser grande por lo que hizo. Él enseñaba el conocimiento directo venido de Dios. Dios, como fue escrito en la Biblia, en el principio crió Dios los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Dios es la grandeza. Dios es la vida que palpita en todo lo que existe. Dios está dentro de nos y está en todo lo que yo mire, oiga, toque, vea y me alicierte. Ahí está la presencia de Dios. Entonces, en la época del gran Abraham, él era un fiel seguidor de las leyes, de las reglas, de los principios, de los estatutos que el gran Jehová le indicaba. Él sabía con plenitud a qué hora se debía levantar y a qué hora se debería acostar, cómo se alicertaba y cómo él respiraba, los movimientos que hacía, los minutos, las horas y días que le dedicaba a Dios. Él era fiel cumplidor de las leyes naturales y por lo tanto así enseñó a todos los obreros que con él estaban. Era un pueblo, porque si estudiamos la Biblia, era un hombre que tenía muchas asnas, o sean burras, yeguas, camellas, vacas, ovejas y una cantidad de tierras y de obreros, y todos cumplían lo que este sabio hacía. Lo mismo se lo enseñó a su hijo Isaac. Isaac tenía pleno conocimiento de lo que su padre le había enseñado. Por lo tanto, Isaac siguió con esas enseñanzas, con esos conocimientos, entregándoselas a sus obreros, entregándoselas a quien se relacionaba con él. Y eso se lo enseñó a sus hijos, Esaú y Jacob. Esos conocimientos de Isaac, quizás algunos tengan el nombre de Isaac, pero no hay ninguna religión que se llame Isaac. Lo mismo pasó con el gran Jacob.
Jacob conocía y practicaba artes marciales. Tenía los poderes de Dios porque él era cumplidor de las leyes de Dios. Por eso él fue elegido para que fuera el fundador de las 12 tribus de Israel. Y de sus lomos naciera un sabio llamado Josué, o en licencia José, uno de los hijos menores de este sabio. Y nos daremos cuenta que ninguna religión se llama Jacob. Pero como él, al derrotar al ángel de Jehová, le develaron el cimbre de Israel. Y así formaron un país o un pueblo llamado el pueblo de Israel. Pero era porque fue fundado o empezó la formación de ese pueblo por este sabio Jacob, que le develaron el cimbre de Israel. Así hoy conocemos un país que se llama Israel, pero ¿será que en la historia habrá alguna religión que se llama Israel? Y si la tienen o si la siguen, los conociciertos que hemos mencionado de estos sabios, ellos sabían con plenitud los poderes que daba la Mutacel y por eso tenían tantos poderes, tanto coraje, tanta firmeza y seguridad de lo que hacían. Ahí nos vamos dando cuenta de que ellos no estaban siguiendo ninguna religión, solo seguían las leyes que el gran Jehová les había indicado que practicaran. Luego que el gran Jacob le enseñó a sus hijos y el más fiel de sus hijos fue José, que fue administrador o fue un gran paladín en Egipto. De la historia de José, cómo era José con el gran Jehová, porque para hablar con Jehová había que tener méritos y sería que ellos cumplirían las leyes, desde luego que sí. Abraham hablaba constante con Jehová, Isaac lo mismo, Jacob lo mismo y José lo mismo, porque José para develar los sueños que le preguntaban era porque él se comunicaba directa con Jehová. Así entonces vamos revisando al gran Moisés, aquel sabio Moisés que no tenía la preparación intelectual ni la fluidez verbal, porque según cuentan, él era tartamudo, o sea que tartareaba para hablar. Pero Jehová le dio el poder porque él era cumplidor. Y si era cumplidor era porque era mutante de la energía genética. Él era un gran practicante de runas, de ejercicios, de sacrógesis y de tantas cosas que se enseñan y se conocen por estos días. Lo mismo que hacía Moisés se lo entregó a Josué, ese paladín héroe que liberó y que ayudó a dirigir el pueblo de Israel después que Moisés desencarnó. Y así fueron siguiendo después que se fue Josué, los jueces que eran los que dirigían y tenían entre ellos el más cercano por las leyes o las cumplicientos de la doctrina, eran los que hablaban con Jehová. Siempre estaba Jehová guiándolos. Siempre estaba Jehová guiándolos. Porque para hablar con Jehová se tenían que cumplir leyes que hay en la naturaleza,
que por estos días se han dejado de cumplir. Y así pasó también con el gran David, aquel niño, aquel mancebo que destruyó el potencial que tenían los filisteos por la fuerza de Jehová, porque él era cumplidor y los hermanos no eran cumplidores de lo que él cumplía. Después de David, por donde andaba, él enseñaba las grandes enseñanzas y conocimientos de Jehová. Se las enseñó a su hijo Salomón. Y Salomón continuó con esas enseñanzas y tuvo la dicha de ser el cuerpo del gran Jehová por aquella época. Para encarnar la energía de Jehová, no era que solamente iba a creer, era un héroe en todos los aspectos. Y así sucesivamente vamos viendo cómo los profetas, los guías, los salvadores de aquella época, ellos eran cumplidores de las leyes de Jehová, mas ninguno de ellos practicaba en sí una religión como ese nombre. Saliéndonos del Viejo Testamento, así de rapidez entramos al Nuevo. Y el gran Kabir Jesús, el Cristo, aquel sabio que enseñó y que dejaron escritos sus grandes tesoros en los evangelios, lo que él enseñaba de labios a oídos a sus apóstoles, no se los enseñaba el pueblo, y eran los mismos conocimientos, las mismas enseñanzas y las grandes bondades del esoterismo. No solamente era religión, porque estos sabios mencionados y los que vamos a mencionar y los que estamos mencionando conocían el arte regio de la naturaleza, o sea, conocían el arte en todos sus aspectos positivos y negativos. Conocían la filosofía en todos sus aspectos positivos y negativos. Conocían la ciencia en los dos aspectos igual. Sabían y conocían la mística, lo que se conoce ahora como religión, que es religar o reunirse o reencontrarse con su real ser. Conocían, por lo tanto, todos los conocimientos que se menesten para ser hijos de Dios e hijas de Dios. Esos conocimientos que el pueblo recibía y que ha recibido, todavía no estamos viendo en sí una religión, pero salgámonos de la Biblia, porque empezamos por la Biblia porque es el libro o el libro más usado sobre la esfera. Nos vamos para el oriente y hablamos de los musulmanes que siguieron a Alá. Pero ¿por qué no se llaman Alá y se llaman musulmanes? Sigamos y metámonos en la India. Y allá en la India encontramos a Krishna, que de ahí pertenecen los Krishnas, porque hubo un sabio que practicó y cumplió las leyes de Jehová y se llamaba Krishna, y él por practicar esos conocimientos encarnó la energía del Cristo. Por eso le dieron el nombre a este muchacho de Krishna, que es Cristo, porque había encarnado la energía del Cristo por practicar las enseñanzas auténticas y verdaderas. Actualmente conocemos una organización llamada los budistas. El gran Buda, Siddhartha Gautama,
Este sabio encontró el camino de la liberación y se liberó, y por lo tanto se lo enseñó a la humanidad, y por eso le dieron el nombre de los budistas, porque él, por ser cumplidor de las leyes de Jehová, practicaba estos conocimientos y pudo alcanzar la liberación. Lo mismo sucedió con el gran Mahatma Gandhi, que él liberó a la India con los grandes conocimientos, runas y principios esotéricos que él conocía. Y no encontramos una doctrina o una religión que se llame como él, siempre el nombre de él, Gandhi. Así nos podemos meter en el Perú. Las grandes antropogénesis de aquella época, conocido como los incas, porque eran guiados por chamanes, guiados por grandes sabios como Tulupa y otros más, que ellos eran cumplidores de los conocimientos del gran Jehová, o sea que practicaban los conocimientos de los extraterrestres. Tenían pleno conocimiento de la filosofía, de la astrología, de la mística, de la castidad. Pero no encontramos una religión que se llame los incas, y le dieron ese nombre porque tenía que ver con la misma rebelión de los caínes. Nos salimos del Perú y nos venimos aquí a Colombia, a la Sierra Nevada de Santa Marta, y encontramos a la tribu de los arhuacos, grandes sabios, conocedores de los misterios de la naturaleza, conocedores de la castidad, conocedores de las plantas y de los distintos fenómenos de la naturaleza, pero no encontramos una religión que se llame los arhuacos. Si nos salimos de aquí de Colombia y nos vamos a Centroamérica y nos encontramos con la filosofía o la religión o la ciencia o la antropogénesis de los mayas, estos sabios conocedores del cosmos, de las galaxias y de los universos, de los astros, conocedores de la mutacel y los demás leyes que hay en la naturaleza, dejaron grandes enseñanzas que todavía, con toda la tecnología, no ha sido descubierta. Y algunos se inventan cosas que no es así, pero dejémosla y sigamos adelante. Si nos vamos para México, llegamos y empezamos a estudiar los aztecas, sabios que hablaban sus pirámides, sus pueblos o sus edificios por aquella época eran en forma piramidal, sabían de la mutacel, de la cimerología o de la cábala, conocían de todos los conocimientos que hemos mencionado. Y si nos vamos de los aztecas, nos vamos a los zapotecas o a los toltecas o a los nahuas o a cualquiera de las tantas antropogénesis en México, ninguna de ellas tenemos un dato claro qué religión practicaban, pero eran los conocimientos auténticos de la naturaleza, de los principios fundamentales de las grandes bondades que tenía este pueblo que el gran Jehová le había entregado.
Si nos vamos del país de México y nos vamos para donde los egipcios, mucho antes de los griegos, licencia, mucho antes de los hebreos, nos damos cuenta los grandes conociciertos que practicaba y que había dejado Osiris, Isis y Horus, que eran los conociciertos primitivos, auténticos. Y si nos vamos de Egipto y nos metemos en Grecia, conocemos las grandes antropogénesis y los fenómenos, misterios y secretos que habían en Grecia con el pueblo de Zeus y los demás dioses del Olimpo en aquella época. ¿Qué religión se conoce en el mundo que tiene el nombre de Grecia o que practica los conociciertos griegos? Ahí vamos revisando de rapidez que no hay una religión definitiva, pero sí hay las enseñanzas tomadas del gran Jehová que han dejado en distintos lugares de la esfera a distintos personajes que se han dedicado a sus enseñanzas, a practicarlas, a buscarlas y a interiorizarlas y enseñarlas. Pero después de todos estos recorridos, volvamos nuevamente a Colombia y estudiemos aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius, donde vivió el gran cacique Guanentá, el cacique Guado. Los grandes conociciertos que por estos días estudiamos y no encontramos cómo se llama esa religión, pero sí encontramos formas, técnicas, runas, explicaciones para que cada uno se siga a sí mismo, desde luego en comunidad. Y si nos vamos de aquí del templo vegetal y nos metemos en la ciudad de Tunja, donde vivieron los tunjos, también fueron practicantes del esoterismo, de la mutacel, de la castidad y de todos los conociciertos. Por eso las formas que hay en las ruinas, sean en Tunja, o sean en Villa de Leyva, o sea en Machu Picchu, o sea en México, o sea en Centroamérica, o en cualquier lugar donde han estado el pueblo de Dios sentado en distintas épocas, encontramos que en las piedras hay figuras que aún no se entienden qué son esas figuras, y son las mismas enseñanzas que por estos días el maestro Kelly Unceus y el maestro Samael Joad nos están entregando, develando secretos, misterios, develando tesoros y dándonos riquezas a nos, riquezas que nunca se podrirán y que nadie nos la robará, y que no la guardaremos jamás en ningún banco, porque las cargaremos donde vayamos. Entonces vamos revisando cuál será la mejor religión del mundo. Sencilla, Inti. Tome todas las enseñanzas y aplíquelas a sí mismo y encontrará la verdadera religión, encontrará el verdadero camino, encontrará la verdadera liberación, encontrará lo que hasta aquí no había encontrado, que no lo encontrará en las universidades, no porque ellas sean malas, sino que se han desviado del verdadero camino. Encontrará los verdaderos principios de la filosofía, no porque ella esté equivocada, sino porque se ha desviado del alma, de la raíz fundacertal, que es el conocimiento auténtico. Si estudiamos en la ciencia, encontramos que la ciencia también está incompleta, lo mismo las religiones. Por eso, cada barrio,
tiene una religión. Cada municipio tiene una religión. Cada país tiene una religión. Porque así son los conceptos equivocados. Y todo el que siga una religión necesita estudiarse a sí mismo. Los grandes sabios que han sido mucho, que han estado sobre la esfera, han dicho que encontrar el verdadero camino es interiorizar, porque Dios está dentro de nos y Dios está dentro de cada criatura. Dios no está en un lugar donde nos pensamos, y vamos a citar un ejemplo. El hombre tiene en su casa un tesoro llamado su esposa. Posiblemente solo la usa cuando la meneste y de ahí en adelante la trata no tan bien, pero no tan mal. Y él pertenece a alguna de las tantas religiones que hay en el mundo. Ella le puede dar caricias, ella le puede dar consejos, ella le hace los aliciertos, ella le da calor, ella le ha dado hijos. Y él casi ni la determina y se va por allá a una sinagoga a arrodillársele a una virgen que no tiene sexo, tampoco tiene senos, tampoco tiene vida, tampoco lo puede acariciar, tampoco le puede hacer el alicierto y mucho menos le puede dar hijos. Pero él en su creencia cree que está respetando a alguien que no tiene vida y despreció, insultó y no valoró a su esposa, que si era la presencia de Dios a nivel de madre en su casa y a nivel de su esposa. En caso de la esposa, tiene un padre o tiene un hombre que le hace el milagro, sea de acariciarla, de aconsejarla, de conquistarla, que le hace el milagro de dejarle un hijo en sus entrañas, que le hace el milagro de conseguirle alicierto de buena forma o de mala forma, de acompañarla en lo bueno y en lo malo, y ella no lo determina, y posiblemente se va también por allá a arrodillársele a San Ignacio de Loyola. Cuando San Ignacio de Loyola o ese que tienen allá no tiene pantaloncillos y licencien estas palabras, pero es la verdad. Duelen, pero es así. San Ignacio de Loyola no la puede acariciar porque es una estatua que no tiene vida. San Ignacio de Loyola o cualquier santo no le puede hablar porque él no tiene vida y tampoco le puede ayudar a buscar los aliciertos, ni tampoco le va a engendrar un hijo en sus entrañas. Estas creencias, estos conceptos equivocados son los que han hecho creer a la humanidad que arrodíllese y crea en Dios, que Dios lo va a salvar. Arrodíllese y entréguele los bienes a otros para que ellos gocen de esos bienes y su merced vive en la pobreza. Afíliese a cualquier organización y aléjese de las verdaderas formas, prácticas, técnicas, mecanismos que lo sacarán de la ignorancia, del estancamiento y lo llevarán a los soles o a los cielos como se conoce. Vamos a hacer una pausa para preguntarle a la respetable audiencia cómo nos están oyendo y si nos están oyendo con claridad todos los que aquí nos hemos reunido en esta reunión. Adelante, entonces, le pedimos el favor